El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Esta lectura de este Evangelio es la misma del domingo, es el mismo tema, es la lectura de permanecer en la vid y nosotros somos sarmientos. El domingo hice una explicación de permanecer en Jesús y la mejor manera de hacerlo es en la divina voluntad. ¿Sí? Cuando dos personas permanecen unidas, pueden hacerlo porque están casados. Pero ¿cuántos viven como roommates? Porque ya no los une nada. ¿Sí? Y pueden estar tal vez dos personas no viviendo juntas, pero los une una misma meta. A veces un trabajo, a veces un objetivo. Ahora imagínense un cristiano que tiene como meta la divina voluntad. Hacer lo que Dios le pida y vivir de acuerdo como Dios le pide. Esto era lo que nosotros tratábamos de meditar el domingo. Hoy se nos vuelve a presentar esta lectura, pero de una manera también en la cual tenemos que entender cómo puedo yo vivir en la divina voluntad. Pues muy sencillo, preguntando qué es lo que Dios quiere. Pero a veces pues nosotros no alcanzamos a escuchar exactamente lo que Dios quiere. Entonces el Señor ha hablado a lo largo de la historia lo que quiere. Es como cuando en una relación, pues una pareja, uno de ellos se acuerda lo que le gusta a su pareja, o lo que los hijos le gustan a los padres, o los padres a los hijos, y se acuerdan muy bien de que les gusta algo, y pues no sé, van de visita, o le van a hacer un regalo, y le regalan exactamente lo que les gusta. Van recordando los gustos de esas personas que son importantes para ellos. De alguna manera, el Señor a lo largo de la historia y especialmente a partir del Nuevo Testamento, ha revelado una serie de cuestiones que si nosotros las vamos entendiendo, podremos vivir mejor unidos, permaneciendo en Él, o sea, siendo poseídos por Él. Sí, que al final de cuentas la mejor manera de permanecer es siendo poseídos por la divina voluntad que es la que nos va a guiar y la que nos va a fortalecer. ¿Cómo entonces le puedo hacer para yo empezar? Porque hay muchas cosas que a lo mejor todavía no sé, no entiendo. Y esto yo lo planteaba, o lo puedo plantear más bien, desde la historia del santo que hoy estamos celebrando. Hoy estamos celebrando a San Atanasio. ¿Quién fue San Atanasio? Fue un defensor de la verdad, o sea, de la fe.
Voy a tratar de ubicarlos históricamente, qué sucedió en tiempos de San Atanasio. Los primeros 3 siglos de la Iglesia, acuérdense que fue perseguida por el Imperio Romano, por los judíos, y fue una matazón. Entonces, no había un consenso. ¿Por qué? Porque vivían hasta cierto punto aislados y pues trataban de entender la verdad, trataban de entender y conocer qué era lo que estaban viviendo. Muchos murieron defendiendo esa verdad, o sea, lo que ellos creían. Termina la persecución y por este emperador Constantino declara a la Iglesia o declara la religión católica como la religión oficial. Entonces la Iglesia ya no se tiene que esconder y empiezan entonces a reunirse, empiezan a ver y a ponerse de acuerdo. Ahora sí, vamos a ver lo que creemos. Existe un personaje en la historia que se llama Arrio, el arrianismo. ¿Qué era lo que decía este hombre? Este hombre decía que Dios no se podía haber hecho hombre verdaderamente, que Jesús no era Dios. Y muchos creyeron eso, algunos sí, otros no. El caso es que el arrianismo, así se llama, para que lo entiendan más o menos a qué se refiere, ustedes han oído hablar de Hércules. ¿Se acuerdan? Es un ser mitológico, que es mitad hombre y mitad Dios, porque Zeus tuvo relaciones con una mujer humana y sale un semidios, mitad hombre, mitad Dios. Entonces, el arrianismo, que no estaba exactamente diciendo esas palabras, pero para que se entienda, decía que Jesús era como un semidios, no era completamente hombre. Era completamente hombre, pero tenía una parte en un momento de su historia que se hizo Dios, pero ya después, antes de morir, deja el cuerpo, deja Dios a este cuerpo y el que muere es solamente Jesús. Entonces, pues esto era lo que creían unos. Y dirigidos por Arrio. El caso es que se le dice, no, sabes que esto no está bien, esto no está bien. Viene después un emperador Constancio que va a hacerse arriano, se va a hacer al arrianismo. Entonces aquí va a ser algo muy interesante lo que va a suceder, porque los obispos, por estar bien con el emperador, también se hicieron arrianistas. Y empezaron ellos a decir, sí, Jesús fue semidios, para que me entiendan, porque es más complejo todavía este sentido. Es semidios. Pero hubo un personaje que se llama precisamente Atanasio, que él decía, no, Jesús fue verdaderamente Dios. Y si ustedes leen el oficio de lectura de hoy, la segunda lectura, a ver si me pueden prestar la liturgia de las horas, nada más para que vean claro, es una disertación hermosísima de Atanasio, que habla de cómo Dios se hace hombre, verdaderamente hombre, para salvarnos, para devolvernos la dignidad, para darnos. Y viene esta controversia tan importante que va a hacer que este hombre, por mantenerse en la verdad, o sea, unido a la vid, haya sido expulsado 5 veces de ser obispo, porque él se mantuvo firme. Muchos obispos, por estar bien con el emperador Constancio, que se hizo arrianista, pues no les importó, pues mientras no me muevan a mí todo está bien. ¿Y qué sucedió? Este hombre se mantuvo firme a la verdad, esta verdad que era Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En una de esas hasta lo expulsaron y lo llevaron al desierto, lo dejaron abandonado en el desierto. Ahí conoció a San Antonio Abad y hizo un escrito de este santo. Entonces, incluso hasta las cosas injustas, cuando las vivimos en la fe, hasta puede traer grandes bendiciones. Fue cuando conoció a este gran santo, San Antonio Abad. Bueno, el caso es que este hombre va a defender, se va a mantener unido a lo que cree. El problema con nosotros, ya visto ahora en nuestro tiempo, es que muchos de nosotros
Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Se quita este emperador Constancio, viene otro, no me acuerdo el nombre, y este sí es católico. ¿Qué sucedió con los obispos que se habían hecho arrianos? Entonces, ya que llega el nuevo emperador, dicen, no, pues ¿saben qué? Nosotros sí creemos que Jesucristo es verdadero Dios. O sea, primero dicen que sí, viene este emperador Constancio, luego dicen que no, luego viene otro emperador y dicen que sí. Entonces no estaban fundamentados en una verdad de que la vivían y la defendían. Lo interesante aquí es que el pueblo de Dios sí creía que Jesús era verdaderamente Dios. Tanto así que en un concilio, no me acuerdo en qué concilio, o sea, no fue algo agradable, pero en el concilio, cuando se reunían los obispos para determinar las verdades de nuestra fe, entró el pueblo porque defendían a María, y el pueblo creía que María verdaderamente era Madre de Dios, la Teotokos. Si Jesús no era verdaderamente Dios, entonces María no era Madre de Dios. ¿Saben qué hizo el pueblo? Entró donde estaban los obispos y les pusieron una arrastrada. ¿Por qué? Porque estaban hablando de cuestiones de que quitándole a María y quitándole obviamente no era lo correcto hacer, pero el pueblo se mantenía unido a la verdad, que es precisamente lo que plantea el Evangelio de hoy. El que permanece en mí, dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. ¿Ese da qué? ¿Y por qué no damos fruto nosotros? No se trata solamente de decir, sí, siento bonito, me gusta esto, sino defender, conocer primero las bases de nuestra fe, conocer quiénes somos, por qué somos católicos. ¿Qué significa que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué significa que María sea Madre de Dios? ¿Qué significa para nosotros la vida eterna? Significa que con todo esto que creemos tenemos que enfrentarnos al mundo, tenemos que enfrentarnos a la vida. Si no tenemos esto bien cimentado, vamos a ser como los obispos de aquel tiempo, que viene un emperador y dice, no, pues para estar bien, como dicen, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y como no estoy preparado, como no tengo una enseñanza, como no tengo una convicción, a mí me fascina esta palabra, convicción. ¿Qué significa convicción? Significa con todo, vincere, vencer lo que creo, me hace enfrentar lo que vivo. Me hace vencer, con esto voy a vencer lo que creo, me hace vencer la enfermedad, me hace vencer el miedo, me hace enfrentar. Si no lo venzo, al menos lo enfrento. Pero me mantengo firme. No me voy a dar por vencido. Incluso mis propios pecados, mis propias miserias, las tengo que enfrentar con lo que creo. Y lo que creo me permitirá poder dar frutos. ¿Qué significa? Que Jesús se haga pan y se haga vino. O más bien, ¿qué significa que Jesús convierta el pan en su cuerpo y la sangre en su vino, y el vino en su sangre? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué representa? ¿Con esto ustedes pueden salir y enfrentar la vida? ¿O vienen para que el Señor les resuelva la vida? Para que el Señor nos quite este problema o nos solucione esta enfermedad o nos dé la fuerza para, si Él quiere, nos sana, porque tiene el poder. Pero el vivir en la fe es expresarla y vivirla allá afuera, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos en donde a veces no sé ni para dónde jalar, con lo que creo enfrento. Pero necesito también celebrarlo para permanecer. Entonces lo que creo lo tengo que celebrar. Y celebrar no significa vamos a un party. Significa que lo que yo creo lo celebro porque es a donde quiero llegar. Lo que creo lo celebro, que sería la vida
litúrgica, los sacramentos, los celebro. Por eso vengo a misa, porque lo que creo me alimenta, lo celebro. Y entonces lo que creo, lo celebro, lo vivo. Que son las 3 partes del catecismo de la Iglesia Católica, las 3 primeras partes. Si ustedes checan su catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, esto es lo que creo. La segunda parte, esto es lo que celebro. Y la tercera parte, esto es lo que vivo. ¿Cómo quiero vivir mi fe si no sé lo que creo? ¿Y cómo quiero vivir mi fe si no sé lo que celebro? Entonces, cuando enfrento la vida, pues me doy cuenta que no estoy unido a la vid, soy sarmiento y no estoy unido. Entonces es cuando caigo en la desesperación, caigo en el miedo, caigo en la tristeza o en el cuestionamiento: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios manda esto? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque no estamos unidos a la verdad. Y la verdad es la fe, lo que creo. Y quiere decir que lo que creo me permite estar unido. Cuando creo, me uno a Dios. Cuando lo celebro, me uno a Dios. Y cuando lo vivo, que son los mandamientos, es lo que vivo o trato de vivirlo, permanezco en Dios. Claro, sabemos también que cuando pecamos, nos apartamos. Cuando pecamos, solitos nosotros nos cortamos de la vid y nos volvemos ramas secas, no damos fruto. Y lo triste es que no nos hemos dado cuenta. A lo mejor sí nos confesamos, a lo mejor sí lo hacemos, pero no conocemos nuestra fe. Nos limitamos solamente a lo poquito. Nos limitamos solamente a lo que medio entiendo, si es que pongo atención a las prédicas o si me pongo a estudiar un poquito el catecismo o la Biblia, pero no para unirme, no para adherirme. Cuando el Señor les dice a sus discípulos: el que permanece en mí va a dar fruto, incluso dice al final: la gloria de mi Padre, que al final nosotros tenemos que darle gloria a Dios. O sea, nos vamos a presentar ante Dios el día que nos muramos. Arréglenme el sonido, que se oye mucho huevo, por favor. El día que nos presentemos ante Dios, vamos a darle o presentarle los frutos. ¿Qué frutos yo voy a dar si no he permanecido unido a Él? Si no he sabido vivir mi fe, si no la conozco. Entonces tenemos que tener un poquito de hambre de Dios y hambre del, ok, yo creo en esto. A veces, pues hay gente que dice: la fe del pueblo es una fe sencilla. Sí, lo creo. Y antes, me estoy refiriendo a mis abuelos, tatarabuelos, no necesitaban conocer mucho. Simplemente les dijeron: Jesús es Dios. Y ellos se aventaban. Por eso tuvimos la guerra cristera. Han oído hablar, si no, vean la película La Cristiada, donde hombres, mujeres, niños, sin ninguna preparación, pero con una fe tan grande, increíble, dieron su vida por la fe. Dieron su vida por la fe. Ahora, desgraciadamente, ya no hay esa fe sencilla. Ya no hay esa fe en donde se les decía: ¿sabes que Dios es verdaderamente Dios? Y amén. Y eran capaces de dar la vida. Hoy, a lo mejor no somos capaces ni siquiera de sufrir, ni ofrecer nada en nombre de nuestro Dios. Nos da miedo el dolor, nos da miedo el sufrimiento, nos da miedo todo eso. Por eso es necesario ahora profundizar más en nuestra fe. Aparte de que hay mucho ataque a la fe, muchas cuestiones que están haciendo dudar a la gente sobre la fe. Pues tantas sectas, tantos nuevos movimientos religiosos, New Age, y todos es el Reiki, y tantas situaciones que hacen que ahora los católicos, platicaba yo con una persona de España,
Estoy en un grupo de WhatsApp en varias personas de diferentes países y pues yo les mando algunas cosas de las prédicas. Y me decía ella, porque veíamos que se habían salido muchas personas de cierto país, de donde ella es originaria, y me decía, padre, lo que pasa es que en mi país cada quien cree lo que quiere. Se dicen católicos, pero van a que le hagan limpias. Se dicen católicos y comulgan estando en unión libre. Entonces, ¿por qué? Porque desgraciadamente hay tantas cosas, tantas realidades que hoy nos invitan a vivir una fe light. Y si esto le agregamos que nosotros como sacerdotes no estamos predicando, no estamos viviendo lo que debemos hacer, pues más confusión. Y ahora con los escándalos de los pecados de nosotros como sacerdotes, que son muchos, porque no dejamos de ser humanos. Y si esto le agregamos toda esta información equivocada que se ha dado y que se sigue dando acerca de la fe, por ejemplo, hace algunos años pasó esto de la película y el libro de Código Da Vinci, donde mucha gente, no, que sí, que quién sabe qué. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se dijeron algunas verdades enredadas en muchas mentiras. Entonces, sacaban por analogía, si esto es verdad, todo lo demás es verdad. Pero se les olvida que estaban leyendo una novela, no un libro de ciencia ni de religión, una novela. Y mucha gente se dejó llevar por lo que estaban leyendo, creyendo que eso era verdad. Por eso hoy, más que nunca, es necesario que conozcamos nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Que esta fe la alimentemos con lo que celebramos, y esta fe que creemos y celebramos vaya incidiendo en nuestra vida, vaya afectando la manera de vivir y de enfrentar la enfermedad, los problemas, las alegrías, los éxitos, porque si no, desgraciadamente nos perdemos. Fíjense, esto es una de las, no, este es de San Cirilo, bueno, déjenme checar, es marzo, San José Obrero, es el 2 de mayo. Dice San Atanasio, de las disertaciones. San Atanasio es el que les digo que pues estaba defendiendo. Él fue expulsado, él fue excomulgado por un papa. ¿Por qué? Porque estaban en ese cuestionamiento. El papa lo manda a llamar para enjuiciarlo porque los obispos arrianistas lo denunciaron. Entonces el papa lo manda a llamar, él no va y entonces lo excomulgan. Y luego este mismo papa lo manda a llamar y le dice, o sea, tenía razón, no que el papa haya cometido herejía, pero estaba como que discerniendo qué es lo que se decía, qué es lo que no se decía, y tenía que tomar pues una decisión. Pero es interesante entender esto. Fíjense lo que va a ser, es un escrito de San Atanasio en ese tiempo. Está hablando y defendiendo la encarnación de Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad verdaderamente se hace Dios. Contra aquellos que decían que más bien Dios como que había embarazado a la Virgen y era un semidios. Entonces, para que se entienda esta importancia, el Verbo de Dios, incorpóreo e inmune de la corrupción, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no tenía cuerpo y tampoco obviamente iba a llegar a sufrir descomposición como cuando se muere alguien y después de algunos años pues ya ven que todo el cuerpo está completamente destrozado, hecho polvo. Dice, inmune de la corrupción y de la materia, vino al lugar donde habitamos, aunque nunca antes estuvo ausente, porque Él es eterno, ya que nunca hubo parte alguna del mundo privada de su presencia, pues por su unión con el Padre lo llenaba todo en todas partes. O sea, Jesús como Dios existía desde antes y estaba en todas partes.
pero vino por su benignidad, o sea, un acto de amor, en el sentido de que se nos hizo visible, compadecido de la debilidad de nuestra raza, o sea, del ser humano, y conmovido por nuestro estado de corrupción, o sea, nos moríamos y ya no íbamos a pasar de ahí, no toleró que la muerte dominara en nosotros, ni que pereciera la creación, con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre, al crear al hombre, y por eso tomó para sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo, ni tampoco en hacerse simplemente visible. En efecto, si tan solo hubiese pretendido hacerse visible, hubiera podido ciertamente asumir un cuerpo más excelente, pero Él tomó nuestro mismo cuerpo. ¿Sí? Jesús, al ver la condición del hombre y unido a la divina voluntad del Padre, se hace hombre como nosotros y toma un cuerpo con nosotros. Si la intención de Dios era solamente decir, aquí estoy, no hubiera necesitado pasar por la encarnación, o sea, hacerse presente en el vientre de María. Él lo hubiera presentado en otro cuerpo glorioso, más poderoso, un cuerpo para que lo viéramos. Pero la intención de Jesús no era solamente hacerse visible, era tomar nuestra carne, hacerse uno como nosotros. ¿Sí? Y dice, en el seno de la Virgen se construyó un templo, es decir, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento, en el que había de darse y a conocer y habitar. De este modo, habiendo tomado un cuerpo semejante al de cualquiera de nosotros, un cuerpo humano, ya que todos estaban sujetos a la corrupción de la muerte, lo entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con un amor sin límites. Él vivió todas las etapas del ser humano. La encarnación, o sea, el momento en que se hace carne en el vientre de la Virgen, en una célula, toma la mitad de la célula de María y hace ese milagro. Es un milagro. Se hace presente y vive todo el proceso del embarazo, vive el proceso del nacimiento, vive el proceso de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, hasta que se hace adulto y vive todo este proceso que conocemos como la vida pública, pero también va a vivir el proceso de la muerte, el sufrimiento, la soledad, la traición, el dolor, pero hasta ahí muere, pero su cuerpo no se corrompe. Y eso es lo que nosotros creemos. Si nosotros permanecemos unidos a esta verdad, ¿cómo debemos enfrentar la enfermedad? ¿Cómo debemos enfrentar la muerte? Pues con esa esperanza, con esa fuerza. Pero desgraciadamente el mundo nos ha hecho que nos aferremos más al cuerpo, nos aferremos más a la vida de una manera que no me importa perder la fe, no me importa perder el alma, si tengo lo que quiero, lo material, la salud, el dinero, el poder, el placer. Cuando el Señor nos invita a entender lo que es creer en Él y permanecer en Él, no se trata de un sentimiento, se trata de una raíz profunda, se trata de la fe, lo que creo. Si yo pudiera lograr, por obra del Espíritu Santo, que ustedes se enamoraran de conocer más su fe, de que no fuésemos tan pasivos, yo creo que de verdad sería muy diferente para cada uno de nosotros. Dice, y lo entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con un amor, se está refiriendo de la entrega de Jesús, de su cuerpo, al Padre, cuando Él es asesinado o crucificado. Con ello, al morir en su persona, todos los hombres, quedó sin vigor la ley de la corrupción que afectaba a todos, ya que agotó toda la eficacia de la muerte en el cuerpo del Señor. Y así, ya no le quedó fuerza alguna para ensañarse con los demás hombres. Yo le llamo esto terrorismo espiritual. Es un terrorismo. ¿Qué hace un terrorista? Entra como cualquier hijo de vecino, se mete en un centro comercial, se mezcla con la gente y trae una bomba. Después, ¿qué hace? Se autoexplota y mata a muchos. Jesús es el mayor terrorista del mundo,
Pero Él no va a destruir al ser humano, va a destruir la muerte. Se mete en la muerte, donde muchos ya estaban ahí, se mete Él en la muerte y explota. Y vence la muerte cuando resucita. Entonces nos da a nosotros la esperanza y la certeza de que también vamos a hacer lo mismo. Entonces, la enfermedad, los problemas, todo lo que yo vivo aquí, lo puedo enfrentar desde esta realidad. Pero cuando es un pánico, es un miedo, es un horror, el sufrimiento, es un horror la enfermedad, oye, o es un horror ver sufrir a nuestros hijos. Leía a un escritor y le estaban preguntando, estaban haciendo una entrevista a este escritor y decía del problema de ahora de los padres, de sobreproteger a sus bodoquitos preciosos. La tendencia que tienen los padres de que sus hijos no sufran. Y él ponía un ejemplo que me encantó. Decía del capullo, del gusano, que se va a convertir en mariposa. Imagínense que ustedes encuentran, creo que se llama crisálida, no me acuerdo, el copón, el capullo, lo toman, lo arrancan y se lo llevan a su casa y lo ponen caliente para que viva todo ese proceso. Y ya empieza, y ustedes le ayudan a esa mariposa, le ayudan con una navaja o con un bisturí, cortan y sacan a la mariposa para que no sufra. Y después la ponen en la ventana para que después pueda volar. ¿Esa mariposa podrá volar? No, porque el esfuerzo que hace para romper ese capullo hace que, no sé si tengan sangre o qué es lo que tengan, pero ese líquido, vamos a llamarle sangre, se bombea a tal grado a las alas, que las alas tienen que hacer ese esfuerzo y se van fortaleciendo a tal grado que esas alas permiten romper el cascarón o el capullo, y entonces esas alas están tan fuertes que le va a permitir a esa mariposa poder volar. Pero ¿qué hacen las mamás con sus hijos? En lugar de que se convierten en mariposas, siguen siendo unos gusanos. Tienen hijos gusanos porque no les han enseñado que pueden enfrentar el dolor, que pueden enfrentar el sufrimiento, que pueden enfrentar las pruebas. Y entonces, con todo respeto, han criado hijos de Paquita la del barrio, puro inútil. No son capaces de enfrentar dolor, sufrimiento, y no tenemos que buscarles el sufrimiento y el dolor. Tenemos que enseñarles a caminar y a superar y a enfrentar y a luchar ese dolor. Algunas de estas realidades las van a tener que luchar toda la vida. Toda la vida. Y si tú no estás ahí cuando tú te mueras, esa persona no va a poder volar, porque lo hiciste un inútil. Hasta el mismo San Pablo lo decía. Él lo decía de una manera hermosa. Señor, le he pedido al Señor que me quite este aguijón de la carne 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, te basta mi gracia. ¿Qué significa? Aprende a depender de mí, porque vas a tener que enfrentar esto toda tu vida. Y la tarea, yo no sé por qué, la tarea o la meta o el objetivo, la idea que tienen los papás o los seres queridos que no quieren que sus seres queridos sufran, es que no estamos entendiendo la resurrección. No estamos entendiendo el poder de Jesús, que ha vencido todo eso, pero Él tuvo que pasar por eso. Entonces, pues nosotros tenemos que pasar por ahí y tenemos que experimentar este poder. No sé si me estoy dando a entender. Yo aquí bien emocionado y yo los veo así como que, ¿de qué está hablando este cura? Se las tronó. No me las troné. Pero, o sea, quisiera así como que agarrarlos a cachetadas guajoloteras, medio de patadas en el paladar, una pamba con picayelo, para que al menos tengan curiosidad de conocer más su fe y que esta fe afecte su vida.
realmente la afecte, incida en ustedes. No quiere decir ya con esto que van a ser santos o que yo por esto yo no peco. Claro que peco y cometo errores, pero me levanto, me confieso y lucho y trato. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en nombre de Dios. Que abramos los ojos, que conozcamos más nuestra fe. Ya no es suficiente tener la fe de nuestros abuelos sencilla. Habrá gente que todavía, y me ha tocado algunos viejitos, que voy y los confieso, no saben nada de la fe, pero tienen una fe más grande que muchos sacerdotes y obispos. Pero la mayoría de la gente está en contacto con muchas ideas, ideologías, corrientes, muchas realidades que están debilitando esa fe sencilla y hermosa que tenían nuestros abuelos. Una fe que, aunque llegaran, mira hija, yo no sé nada, pero yo nací católica y me voy a morir católica. Tú me puedes decir lo que quieras, pero de aquí no me sacas. Y llegaba la hija protestante o la nuera. Mira, si quieres venir a casa vas a respetar mi fe. Si no, mejor ya no me vengas a visitar. Y hay mamás que dicen, ay, es que mi hija me llevó al templo. Y es que si no voy se enoja conmigo. Con ganas de agarrarles ahora sí unas cachetadas guajoloteras. ¿Por qué? Porque no estamos agarrados de la fe. No estamos unidos al sarmiento, a la vid, perdón, el sarmiento no está unido a la vid. Y esto es lo que hoy, entonces, fíjense lo que más dice San Atanasio. Ay, ya me perdí. Así, dice, le entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con un amor sin límites. Con ello, al morir en su persona, todos los hombres quedó sin vigor la ley de la corrupción que afectaba a todos, ya que agotó toda la eficacia de la muerte. Es lo que les decía, el terrorismo de Jesús. Jesús es un terrorista, pero en el buen sentido de la palabra. Si no vayan a pensar y dicen, ay, el Padre anda diciendo que Jesús es terrorista. Sí, ¿por qué? Porque venció, se metió, se infiltró, pasó por todo lo que Satanás había hecho para el hombre. Sufrimiento, traición, miedo, abandono y la muerte. Y todo pasó ahí como cualquier hijo de vecino. Hasta Satanás no supo, no dice, pues ya. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya muerto, explota en gracia, explota en amor, explota en la divina voluntad. Y lo que el hombre no podía, Dios hombre, Dios verdadero y verdadero hombre, lo vence con su resurrección. Entender esto cambia la vida de cualquier cristiano. Debería de cambiarlo. Repito, no quiere decir que ya seamos, ojalá llegáramos a ser santos, pero es un proceso. Dice, ya no le quedó fuerza alguna para ensañarse con los demás hombres, semejantes a él. Con ello también hizo de nuevo incorruptibles a los hombres que habían caído en la corrupción y los llamó de muerte a vida, consumiendo totalmente en ellos la muerte con el cuerpo que había asumido y con el poder de su resurrección, del mismo modo que la paja es consumida por el fuego. Por esta razón asumió un cuerpo mortal, para que este cuerpo, unido al Verbo que está por encima de todo, satisficiera por todos la deuda contraída contra la muerte, para que por el hecho de habitar el Verbo en él no sucumbiera a la corrupción, y finalmente, para que en adelante, por el poder de la resurrección, se vieran ya todos libres de la corrupción. De ahí que el cuerpo que él había tomado, al entregarlo a la muerte como una hostia y víctima limpia de toda mancha, alejó al momento la muerte de todos los hombres. Entonces, cuando celebramos la Navidad, cuando celebramos la Encarnación, que 25 de marzo, cuando celebramos la Navidad, cuando vamos meditando toda la vida, pasión, muerte y resurrección, estamos ahorita meditando la resurrección y vamos a meditar la fiesta de Pentecostés. Todo tiene sentido.
Todo tiene fuerza cuando creemos, cuando nos unimos a la vid, que es el Señor. De este modo, el Verbo de Dios, superior a todo lo que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído por nuestros pecados. De ahí viene la palabra redimir. Redimir significa rescatar. Vamos a suponer, nos tenían secuestrados. Se va a pagar el rescate. ¿Quién nos tenía secuestrados? Satanás y la muerte. Jesús paga el rescate y ya somos libres de todo eso. Pero tengo que agarrarme de mi fe. Tengo que estar unido a la verdad. Dice, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído, y así el Hijo de Dios, inmune a la corrupción, por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres, con los que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. Es verdad, pues, que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres. Y termino con el testimonio de algunos santos. Padre Pío de Pietrelcina, después de tantos años de haber muerto, lo sacan de su tumba, y ¿cómo está su cuerpo? Incorrupto, porque vivió en la gracia. Si María no hubiera resucitado y no hubiera subido, y se hubiera quedado su cuerpo, sería el cuerpo más perfecto. Pero María, obviamente, resucitó y fue a la presencia de Dios. Pero hay otros santos, no me acuerdo otros, que también como signo del poder de la gracia, del poder de haber vivido. Padre Pío de Pietrelcina tenía un genio muy fuerte. En la escena de su película, agarró a cachetadas a un señor. No, hombre, imagínate, yo aquí a varios me quiero agarrar a cachetadas para que despierten, ¿sí? Tenía un genio y tenía pecados, pero trató de vivir unido a la fe, a la verdad, y se refleja en ese cuerpo incorrupto. Señal de que Jesús ha vencido la corrupción y todo lo que esto implica. Ahora imagínense, todo esto nos permite enfrentar nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros miedos, todas esas realidades que nos roban la paz y que se vuelven una prioridad a tal grado que incluso voy en contra de mi propia fe en Jesús y en todo lo que Él me ha dado, por el miedo al sufrimiento, por el deseo del poder, por el deseo de estar sano, y empiezo a meterme en corrientes o en situaciones que son contrarias a la fe. Tú dices, ¿cómo es posible? No necesitamos más que creer en Dios, y todo lo que sea natural, todo lo que sea científico, que no vaya en contra de la fe, adelante, no hay problema, porque Dios nos ha dado la naturaleza, nos ha dado todo para usarlo para sanarnos. Pero ya cuando empezamos con cosas esotéricas, místicas, pues, ay, padre, es que yo estaba muy enferma y me dijeron que me hicieron un mal porque me habían hecho quién sabe qué, y fui con una señora, me hizo la limpia y me sané. Pero perdiste tu alma. Perdiste tu alma porque tu prioridad era estar sano. Y Satanás lo sabe. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás provoca la enfermedad. Vas a ese lugar, deja de provocártela, no porque quiera que estés sano, sino para que tú creas en eso, y entonces tú te desvías de tu fe, de la verdad, te cortas de la vid y eres un sarmiento que se va a secar y se va a corromper en el infierno. Bueno, pues no sé si me di a entender, porque les veo unas caritas así como que, y luego otros que se me están durmiendo. Bueno, digo, ay, pero no importa, de todas maneras yo creo en el subconsciente les habrá entrado algo. Pero bueno, yo los invito
Permanezcamos en Dios. Sí, buscando su divina voluntad, sosteniéndonos en lo que creemos, profundizar. No nos quedemos solamente con esto. Si tienes la fe de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, una fe que no necesitabas de mucho, y tú eras un católico de hueso colorado y te mantenías, ibas a tu misa, te confesabas y no permitías cosas que no eran de Dios, adelante. Pero si no, si eres como los modernos que ahora que cuestionan, que les entran dudas, que esto, que el miedo, entonces veamos a nuestros ancestros en la guerra cristera. A mí me encanta la historia de este niño, José Luis Sánchez. ¿sí? José Luis Sánchez del Río. Un niño ¿qué educación tendría? La fe sencilla. Y le decían, reniega de Cristo Rey. Le estaban cortando la planta de los pies, le estaban arrancando la planta con un cuchillo. Y él no desistió. Lo hicieron caminar descalzo con la piel viva por todo el pueblo. Y todavía antes de matarlo, reniega de tu fe. ¡Viva Cristo Rey! Ahora nosotros nos pasa algo y dicen, no hombre, no, tal vez no lo decimos directamente, pero buscamos la solución no importando el lugar y no importando si faltamos a nuestra fe. Vamos a pedirle a Dios que podamos crecer unidos a la vid verdadera. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que no siempre he estado que no siempre he estado unido a ti por la fe. unido a ti por la fe. Muchas veces ha sido Muchas veces ha sido por mis miedos, por mis miedos, mis necesidades, mis necesidades, mi deseo mi deseo de que mis seres queridos no sufran, de que mis seres queridos no sufran, de que yo me sane de mis enfermedades. de que yo me sane de mis enfermedades. Las he buscado en ti Las he buscado en ti como una solución, como una solución, pero no porque yo crea, no porque yo crea, no porque yo crea en que tú tienes el poder, más que no yo sea que ese tú tienes poder el que me poder, puede liberar, ese poder que me puede liberar. sino más bien que es más fuerte mi necesidad, No, más bien es más fuerte mis necesidades, mis miedos, mis miedos, mis traumas. mis traumas. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que no tengo una fe reconozco que no tengo una fe fuerte fuerte que me permita resistir que me permita resistir los ataques del enemigo, los ataques del enemigo, el sufrimiento, el dolor, el dolor, la traición, la traición, la injusticia, la injusticia, la muerte de mis seres queridos, la muerte de mis seres el queridos, sufrimiento de mis seres el queridos sufrimiento de mis seres y queridos mi propio sufrimiento y mi propio y sufrimiento mi propia muerte. y mi propia muerte. No he sabido estar unido a la fe. No he sabido estar unido a la fe. Pido perdón Pido perdón por decirme católico por decirme católico y no profundizar en mi fe. y no profundizar en mi fe. Quisiera tener la fe de mis abuelos, Quisiera tener la fe de mis abuelos, que no entendían nada, que no entendían pero nada, que se entregaron completamente pero que se entregaron completamente a tu divina voluntad. a tu divina voluntad. Y muchos de ellos Y muchos de ellos fueron capaces fueron capaces de dar su vida de dar su vida por ti. por ti. Y yo no soy capaz Y yo no soy capaz de ofrecer mi sufrimiento de ofrecer mi y sufrimiento ofrecer el sufrimiento de mis seres queridos. y ofrecer el sufrimiento de mis seres queridos. Se ha vuelto una obsesión Se ha vuelto una obsesión el no sufrir, el no sufrir, el estar bien, el estar bien, sin darme cuenta sin darme cuenta que Satanás que Satanás
pone sus trampas. pone sus trampas. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo te entrego yo te entrego mi enfermedad, mi enfermedad, mis problemas, mis problemas, mis sufrimientos, mis sufrimientos, mis miedos, mis miedos, mis necesidades. mis necesidades. Y reconozco Y reconozco que muchas de ellas que muchas de ellas las he enfrentado las he enfrentado sin estar unido verdaderamente sin estar unido verdaderamente a esta fe a esta fe que muchas veces he profesado, que muchas veces he profesado, pero que no he profundizado, pero no he profundizado, que no he sabido celebrar que no he sabido celebrar, y que no he sabido vivir. que no he sabido vivir. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego mis problemas mis problemas y mis enfermedades. y mis enfermedades. Tú tienes el poder Tú tienes el poder para solucionarlas, para solucionarlas, pero también quiero creer pero también quiero creer que tú tienes la sabiduría que tú tienes la sabiduría para saber lo que es mejor. para saber lo que es mejor. Yo no quiero ser un gusano toda mi vida. Yo no quiero ser un gusano toda mi vida. Quiero llegar a ser esa mariposa en la fe, Yo quiero llegar a ser esa mariposa en la fe, capaz de volar, capaz de volar, de ser un reflejo que ser un reflejo de tu amor, de tu amor, de tu gracia, de tu gracia, de tu perdón, de tu perdón, de tu voluntad de tu voluntad para todas esas almas para todas esas almas que tú me has encomendado que tú me has encomendado, y me has de encomendar. me has encomendado. Señor Jesús, Señor Jesús, también en tu nombre también en tu nombre yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que me dañaron, que me dañaron, que me lastimaron, que me lastimaron, que me traicionaron. que me traicionaron. Les perdono Les perdono por todo este dolor y sufrimiento, por todo este dolor y sufrimiento, pero sobre todo me perdono a mí mismo, pero sobre todo me perdono a mí mismo, que si hubiera tenido una fe que si hubiera tenido una fe como un granito de como mostaza, un granito de mostaza, esas acciones esas acciones de estas personas de estas que personas me dañaron que me dañaron no me hubieran movido no me hubieran movido al pecado, al pecado, al odio, al odio, a la tristeza, a la tristeza, a la desesperación. a la desesperación. Pido perdón Pido perdón porque muchas veces porque muchas he veces enfrentado todo esto he enfrentado todo sin esto estar unido verdaderamente sin estar unido verdaderamente a la vid a la vida que eres tú. que eres tú. Y esto me llevó Y eso me a llevó renegar a, de ti, a renegar mi fe, a cuestionarte, a cuestionar, a enojarme, a enojar, a irme por otros caminos. a irme por otros caminos. Pido perdón Pido perdón porque ahora entiendo porque ahora entiendo que todavía sigo siendo gusano que todavía sigo siendo un gusano y no he aprendido a abrir y no he aprendido a abrir ese capullo ese capullo para que yo me convierta para que yo me convierta en ese Hijo de Dios en ese Hijo de Dios que dé testimonio de tu poder, que dé testimonio de tu poder, que dé testimonio de tu amor que dé testimonio de tu amor y de tu gracia. y de tu gracia. Señor Jesús, Señor Jesús, si este capullo si este capullo de enfermedad, de enfermedad, de dolor de dolor que estoy pasando, que estoy pasando, sea para que me convierta sea para que me convierta en ese Hijo de Dios, en ese Hijo de yo Dios, te lo ofrezco. yo te lo ofrezco. Solo dame la fuerza Solo dame la fuerza para no dejarme vencer, para no dejarme para no vencer, dejarme engañar para no dejarme engañar por las mentiras del mundo, por las mentiras del las mundo, trampas de Satanás las trampas de Satanás y las apetencias de la carne. y las apetencias de la carne. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego mi cuerpo te entrego mi cuerpo, enfermo, enfermo, cansado. cansado. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, mi desesperación, mi desesperación, mi miedo mi miedo a la enfermedad, a la enfermedad, al sufrimiento, al sufrimiento, al dolor al dolor y a la muerte. y a la muerte. Quiero enfrentarlo Quiero enfrentar desde la verdad desde la verdad que tú te hiciste hombre que tú te hiciste hombre y pasaste por todo esto
pasaste por todo esto y venciste a la muerte. y venciste a la muerte. No quiero caer No quiero caer en la desesperación, en la desesperación, en la tristeza, en la tristeza, ni en la depresión. ni en la depresión. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón. en mi corazón. Y si es para tu divina voluntad, Si es para tu divina voluntad, en mi cuerpo, en mi cuerpo, yo me declaro yo me declaro libre y sano. libre y sano. Y quiero entregarte Y quiero a entregar mis seres queridos, a mis seres queridos, especialmente aquellos especialmente aquellos que están sufriendo que están sufriendo y que yo no he sabido verlos que yo no he sabido ver, como esos gusanos como esos que gusanos tienen que abrir que tienen que abrir ese capullo. ese capullo. Me he convertido Me he convertido en aquella persona en aquella persona que los tiene todavía que los tiene todavía como gusanos, como gusanos, porque les he abierto muchas veces porque les ha abierto muchas veces esos capullos esos capullos de dolor, de dolor, de sufrimiento, de sufrimiento, de pruebas, de pruebas, creyendo que es mi deber creyendo que es mi deber evitarles todo esto. evitarles todo eso. Pido perdón Pido perdón a todas las personas a todas las personas que yo les he abierto el capullo que yo les he abierto el y no capullo les enseñé y no les enseñé a abrir su propio capullo. a abrir su propio capullo. Sáname, Señor, Sáname, Señor, y sana a mi familia y sana mi familia de todas esas mentiras, de todas esas de mentiras, todas esas trampas de todas esas que trampas Satanás ha puesto. que Satanás ha puesto. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y a amordazo Satanás a Satanás y a sus mentiras, y a sus mentiras, con esas enseñanzas, con esas enseñanzas, con esos actos esotéricos, con esos actos esotéricos, donde me prometen donde me prometen que voy a sanar que voy a sanar o que van a sanar mis seres queridos. o que van a sanar mis seres queridos. Renuncio a todo esto Renuncio a todo y eso renuncio también y renuncio también a que mis hijos a que mis hijos no sufran. no sufran. Quiero enseñarles Quiero a enseñar caminar a caminar desde la fe, desde la fe, la esperanza y la caridad la esperanza y la caridad y la certeza y la certeza de tu amor, de tu amor, a caminar por esos procesos. a caminar por esos procesos. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por abrirme el entendimiento, por abrirme el entendimiento, por abrir mi corazón por abrir mi corazón y abrir mi alma y abrir mi alma para la gloria de Dios Padre, Dios. de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Cierren sus ojos. Padre del cielo, te presento a este pueblo, aquí presente y a través de los medios, o cuando se repita esta prédica en las redes, Señor, para que mis hermanos se enamoren de tu palabra, se enamoren de las bases de nuestra fe, que permanezcamos unidos, Señor, a la vid, para que podamos convertirnos en esos hijos llenos de gracia, llenos de la vida eterna desde aquí, por la manera como podemos enfrentar todas las adversidades y todas las cosas hermosas, como esa carta hermosa de Ogneto, donde se refiere que los cristianos viven de una manera diferente, están en el mundo pero no son del mundo. Así, Señor, permítenos a nosotros, a tu pueblo, a estos matrimonios, hombres, mujeres, niños, ancianos, sanos, enfermos, a cada uno de ellos, Señor, que sientan esta hambre y esta necesidad de la verdad, de tu verdad. Yo los bendigo y los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Miren, con la lluvia bien poquitos, pero qué banquetazo han recibido. Ojalá, de verdad, lo deseo de tu corazón y pediré en especial en la Santa Misa, para que ustedes experimenten el hambre de estar unidos a la verdad. Pongan sus manitas
Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda